Bueno, entonces bueno, al que se conecta el video. Habíamos quedado en el primer teorema fundamental del cálculo, ¿no? Y pues lo que habíamos dicho con el primer teorema fundamental del cálculo era bueno, pues que si nosotros queríamos calcular o sea, mejor dicho, que la integral y la derivada eran operaciones inversas. ¿Operaciones inversas en qué sentido? Pues en que si yo integraba esta función especial que tengo acá y al integrar esta función y al volverla a derivar estaba obteniendo la misma función de la cual arranqué, o sea que en algún sentido era que yo daba un paso hacia adelante pero volvía a dar un paso hacia atrás, sí, o sea, digamos o sea, ahí no, ahí en ese paso pues hablaba sobre la derivada de la función y pues al devolverme, o sea, integraba una función y al derivar esa función que integré pues entonces volvía a la función original y esa es digamos esa es digamos la relación, o sea, o eso es cuando uno dice que hay dos operaciones inversas, ¿no? O sea, que la una me lleva hacia adelante pero pues me puede devolver. Y también habíamos hablado de algunas propiedades básicas de la integral, ¿no? Entonces, bueno, comparación, acotamiento, linealidad y todo eso lo usamos para efectivamente demostrar el primer teorema fundamental del cálculo, que era pues precisamente el que relaciona que la antiderivada, bueno, que derivar esta integral que está acá pues me da la función original. Esa es la idea. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Ahora pasa que vamos a tener un teorema que nos va a permitir calcular las áreas bajo las curvas. ¿Y cómo? Pues encontrando la antiderivada de la función, ¿sí? O sea, ya encontrar el área bajo una curva se va a reducir a poder encontrar la antiderivada de la función y haciendo una cuenta especial con esa antiderivada. Y eso es lo que llamamos el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, vamos a escribir. Entonces vamos a hablar de el segundo teorema. Aquí me acomodo mejor porque empiezo a escribir torcido. El segundo teorema fundamental del cálculo. Bueno, ¿y qué es el segundo teorema fundamental del cálculo? El segundo teorema fundamental del cálculo, pues, va a tomar el trabajo que ya hizo el primer teorema fundamental del cálculo, hizo lo más difícil, ¿sí? Que era relacionar la integral con la derivada. Sí, o sea, eso era lo más importante, relacionar la integral con la derivada. Pero ahora, ¿qué va a hacer el segundo teorema fundamental del cálculo? El segundo teorema fundamental del cálculo lo que nos va a permitir es usar esa relación que se encontró entre la derivada y la integral para poder resolver problemas, ¿sí? Entonces, principalmente pues el problema de área lo vamos a poder resolver muy fácil así. Entonces es lo siguiente, sea f una función continua, sea f una función continua en un intervalo cerrado a, b y sea f mayúscula, ojo con esto, cualquier, y después vamos a poner énfasis en ese cualquier antiderivada de f. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, también en el intervalo cerrado a, b. Entonces, mire lo poderoso que va a ser este teorema. La integral de a hasta b de f de x será igual a tomar la antiderivada, esa cualquier antiderivada, y ahorita vamos a entender por qué cualquiera. Simplemente calcular esta integral, la integral definida,
o sea, la integral definida que ya habíamos, de la cual ya habíamos hablado, la integral definida, la que es esa del área, o sea, la del área bajo la curva en el intervalo a, b, esa integral definida la voy a poder calcular simplemente encontrando una antiderivada de la función y evaluando en el límite superior, o sea, en la parte derecha del intervalo, menos en la parte izquierda del intervalo. Y así voy a poder encontrar el valor de la integral. ¿Listo? Y eso es poderoso. ¿Por qué eso es poderoso? Porque nos va a permitir resolver los problemas de encontrar el área bajo la curva, o bueno, los problemas relacionados a la integral. Los problemas relacionados a la integral, pues simplemente encontrando una antiderivada de la función. ¿Sí? O sea, si nosotros encontramos una antiderivada de la función, ya con eso resolvemos la integral. ¿Sí? La integral definida, ¿no? Aquí hay que hacer también otra aclaración, ¿no? O sea, esto sirve siempre y cuando uno pueda encontrar la antiderivada, ¿no? Porque también, como les decía el miércoles, pues nadie le garantiza a uno que pueda encontrar la antiderivada de la función. Sí, o sea, a veces encontrar la antiderivada de una función puede ser complicado, o sea, puede ser un problema difícil, ¿sí? Entonces, pues en ese sentido es que hay que tener ahí como cuidado. ¿Listo? Bueno, entonces pues vamos a lo que les dije. De pronto va a ser la única demostración que vamos a hacer en el curso, pero es el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? O sea, no es cualquier cosa. Entonces, mire, ¿cómo vamos a hacer la demostración? La demostración va a ser fácil. Se va a basar en eso de cualquier antiderivada. Entonces, vamos a tomar una antiderivada que no sea f. Vamos a llegar a demostrar que no importa cuál sea la antiderivada, siempre se va a cumplir eso que está ahí escrito, ¿sí? Con cualquiera de las antiderivadas que se tomen, ¿no? Entonces, vamos a tomar, sea x un punto en el intervalo cerrado. Defina, entonces vamos a tomar una función g y vamos a decir que esa es la integral de a hasta x de f de t, ¿sí? Entonces, bueno, si usamos el primer teorema fundamental del cálculo, por el primer teorema fundamental del cálculo, ¿qué dice el primer teorema fundamental del cálculo? A ver, ¿qué dice el primer teorema fundamental del cálculo? Vamos a preguntarle a alguien. A ver. Adrián, ¿qué dice el primer teorema fundamental del cálculo? Lo acabamos de leer, hermano. Que si calculo la derivada de esta función g de x es lo mismo que f, que f de x acá. ¿Sí? Pero resulta que f mayúscula, o sea, por el primer teorema fundamental del cálculo, la derivada de g será igual a f minúscula de x. ¿Sí? Eso dice el primer teorema fundamental del cálculo. Mire, por aquí está. El primer teorema fundamental del cálculo es eso, que la derivada respecto a x de esta integral, pues me da f de x. Pero si yo a esta integral la llamé g de x, pues entonces ¿qué? Pues entonces, pues la derivada de g de x, pues me da f minúscula de x. ¿Sí? Pero también dijimos que f era una antiderivada de f minúscula de x. ¿Eso qué quiere decir? Por el primer teorema fundamental tenemos que la derivada de g me da f de x, pero f es antiderivada
de f de x. ¿Y qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que también la derivada de f mayúscula de x también me da f de x. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, pues, si las dos son iguales, si f minúscula de x, pues f minúscula de x es igual a f minúscula de x. Pero si f minúscula de x es igual a f minúscula de x, pues eso implica que g, la derivada de g es igual a la derivada de f. ¿Sí? Así, la derivada de g debe ser igual a la derivada de f. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí vamos ahí o no vamos ahí? Bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues esto quiere decir, o sea, si las derivadas de dos funciones son iguales, eso quiere decir que difieren en una constante. ¿Sí? Eso es fácil, esto, o sea que sí, o sea que yo tengo que g de x más c es igual a f mayúscula de x, ¿sí? Si las derivadas de dos funciones son iguales, eso quiere decir que difieren en una constante. Ese era el principal argumento, ese era el principal argumento que usábamos para hablar de ponerle la constante cuando uno integraba. Sí, o sea que por ejemplo que usted tenía, no sé, 3x al cuadrado, y entonces usted calculaba la integral de esto, pues entonces la antiderivada, y al calcular la antiderivada pues obteníamos que le sumábamos 1 al exponente y dividíamos entre ese número. Entonces le quedaba 3x a la 3 sobre 3. Pero aquí le sumábamos una constante. ¿Por qué le sumábamos una constante? Porque la derivada de una constante es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo derivo esto, digamos, la derivada de esta función, pues efectivamente me da 3x al cuadrado. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que si yo derivo la c, derivar la c me da 0. Entonces, ¿eso qué implica? Pues eso implica que si yo tengo que las derivadas de dos funciones son iguales, o sea que si yo tengo que la derivada de g es igual a la derivada de f, pues entonces las funciones, o sea, yo le puedo poner una constante a una de las funciones y al ponerle esa constante a una de las funciones, pues entonces estoy obteniendo que pues cuando las deriven esas van a quedar iguales. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Pero entonces esto ocurre para todo x que esté en el intervalo cerrado. O sea, estas dos funciones difieren en una constante para todo x que esté en el intervalo cerrado. ¿Y eso qué implica? Eso implica lo siguiente, ¿sí? O sea, yo ya sé que f de x lo puedo ver como g de x más c. Pero ¿eso qué implica? Ahora, les pregunto lo siguiente. Yo sé que g de x es la integral de a hasta x de f de t de t. ¿Sí? Y ahora les pregunto, entendiendo la integral como el área, de la cual hablábamos en la clase anterior, ¿qué será g de a? O sea, yo puedo ver que g de a termina siendo la integral de a hasta a de f de t de t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Porque g de x pues es reemplazarlo en el límite superior de la integral, ¿sí? O sea, era esa función de acumulación.
Entonces, ¿qué pasa? G de A, pues resulta siendo la integral de A hasta A de f de t de t. Pero ahora les hago esta pregunta. Y espero que alguien responda porque pareciera que estuviera dándole clase al computador. Bueno, es que le estoy dando clase al computador porque nadie responde, nadie dice nada, pues al final, pues si no pasan, no digan que es por mi culpa. Entonces, si yo tengo que la función, o sea, esta integral es recoge el área que va desde A hasta X debajo de la curva. ¿Sí? Nosotros dijimos que esto era, pues, eso será G de X, ¿no? G de X es el área que está entre A y X debajo de la curva f de t. Eso era lo que habíamos hablado. Eso era lo que habíamos hablado de lo que era la integral. O sea, la integral es recoger área desde el punto A hasta el punto X. ¿De quién? Debajo de la función f de t. Nosotros dijimos que eso era la integral. Ahora la pregunta es, ¿qué significa esto que está escrito acá? ¿Qué significa eso que está escrito ahí? Pregunto. Profe, ¿no será como la vez pasada que era... Ah, no aplica. ¿Qué entiende usted de eso? ¿Qué dice ahí? Profesor, ¿no sería la integral del área para curva? ¿Sería qué? La integral del área bajo la curva. Listo, pero ¿de dónde a dónde? ¿De De dónde a AX. dónde? De AX, profesor. Pero la que está encerrada en morado, esta. De 0 a. O sea, desde A dice que hasta A. Por eso. Pero, ¿Y cuánta área hay de A hasta A? Cero, profesor. Cero. ¿Es claro eso? No recogió área porque no se movió. O sea, ¿usted cómo va a recoger área y no se mueve? ¿Sí? Es integral de cero, ¿estamos de acuerdo? sí, señor. Entonces, esto que está acá es igual a cero. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué quiere decir que esto sea cero? Quiere decir que f de A, que era g de A, más c, va a ser igual a 0 más c. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Listo. Y ahora les pregunto, ¿qué será g de b? G de B más C, que vendría siendo igual a 0 más C. No. Será la integral de a hasta b. Ah, ¿Sí? ujú, De f de ujú. t de t. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Aquí sí estoy recogiendo área. Aquí sí estoy recogiendo el área que va, el área que va de ¿qué? De A hasta Profe, B. ahí es B menos A, ¿Dónde? ahí es igual, desde B. No, es esta integral. Es esta integral. Porque es acumular el área. O sea, g de x yo dije que era acumular el área, ¿sí? Entonces es acumular el área que va de ahora x no es x, sino que es b, ¿sí? Entonces acumular el área de A hasta B, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues resulta que por esto era que les decía que podía ser cualquier antiderivada. ¿Por qué?
Porque yo estoy tomando dos antiderivadas de la función. Estoy tomando la antiderivada f y estoy tomando la antiderivada g. ¿Sí? Y voy a llegar a ver a que son las mismas. ¿Por qué? Porque si yo calculo quién es f de b menos f de a, f de b menos f de a no será más que lo siguiente. F de b, como yo dije que f de x, era g de b más c, pues entonces eso quiere decir que esto será g de b más c menos f de a, pues dijimos que era g de a más c. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero entonces aquí arriba, precisamente con esto que tenemos acá, esto que está aquí va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, g de b es esta integral, entonces va a ser la integral de a hasta b de f de t, ¿sí? Más c, menos g de a es 0, por lo que habíamos hablado acá, ¿sí? Por lo que hablábamos acá de que g de a no recogía área, pero aquí también me va a quedar menos c. ¿Y aquí qué estoy diciendo? Pues estoy diciendo que es la integral de a hasta b de f de t. ¿Y para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? Esto lo que me está diciendo es lo siguiente. Yo tomé una antiderivada que no era f. ¿Sí? Yo tomé dos antiderivadas. Tomé la antiderivada f y tomé la antiderivada g. Es como si yo hubiera tomado, acá en esta, hubiera tomado la antiderivada 3x a la 3 sobre 3 más 5 y hubiera tomado la antiderivada 3x a la 3 sobre 3 más 8. Sí, es como si hubiera tomado esas dos antiderivadas. Pero ¿qué logré ver? Logré ver que no importa que la una tenga más 5 y que la otra tenga más 8. No importa tomar ese más 5 y ese más 8. Lo que está ocurriendo es que no me importa quién sea esa c. A mí lo único que me va a importar es calcular la antiderivada de la función. Me voy a olvidar de la constante y calcular el área bajo la curva. Se va a reducir a evaluar la antiderivada en el límite superior, que es este b que está acá, menos el límite inferior, que es este a que está acá. ¿Me entienden la idea? O sea, ¿qué hice aquí? ¿Qué acabé de hacer acá? Lo que acabé de hacer es que les demostré que yo puedo tomar una función que sea antiderivada de f minúscula, ¿sí? Que sea cualquier antiderivada de f minúscula, cualquiera, o sea, donde me cumpla que sea antiderivada, ¿sí? Puedo tomar cualquier función que sea antiderivada de f, y al tomar... No está compartiendo. ¿Cómo? No está compartiendo pantalla. Puedo tomar cualquier función que sea antiderivada de f, y al tomar cualquier función que sea antiderivada de f, simplemente lo que voy a hacer es evaluar en el límite superior menos la evaluación de la función en el límite inferior. ¿Listo? Ejemplos. Ese es el famosísimo segundo teorema fundamental del cálculo. O sea que lo único que vamos a necesitar para poder calcular una integral definida, o sea, el área bajo la curva, bueno, menos por el momento el área bajo la curva, para poder calcular cualquier área bajo cualquier curva, lo único que va a necesitar es calcular la antiderivada de la función, y después de que calcule la antiderivada de la función, simplemente la evalúo en el punto superior menos la evaluación en el punto inferior. Esa es la idea. Ejemplo.
Bueno, póngale cuidado. Vamos a hacer el primer ejemplo. Para ver que eso efectivamente es igual. Entonces, bueno, esto es de multivariable. Espérenme, lo cerramos. Son planos tangentes. Este es más bonito. Entonces, vea. Mire lo que va a pasar. Mire lo que va a pasar. Yo voy a definir aquí una función. Vamos a encontrar que el área bajo una curva fácil. Entonces vamos a construir una recta que pase por este punto y que pase por este punto. ¿Sí? Vamos a construir esa recta. Entonces tenemos esa recta y vamos a mirarla. Vamos a mirar esa recta. No, pero que día, ayer la tomé hasta ahí. Vamos a cambiar un poco. Tomarla hasta aquí. Y vamos a calcular el área bajo la curva desde 0 hasta 7. ¿Sí? O sea, vamos a mirar cuánta o cuál es el área. ¿Cuánto es el área de esa marrón que está ahí? ¿Me entiende la idea? Vamos a calcular cuánto es esa área. ¿Sí me entiende lo que vamos a hacer? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cuánto es esa área? Con geometría, o sea, con solo geometría. Con solo geometría uno puede entender cuánto, uno puede calcular esa área, ¿sí? O sea, este punto es 0,2, este punto es 7,3. Uno puede calcular esa área con solo geometría. Es un cuadrado y es un triángulo. 17.5. Pero sin Es un hacer, cuadrado propio con trapecio. eso es un trapecio, Ah, sí. no. Lo puede ver como trapecio. También. Pero se puede también como un triángulo y un rectángulo, profe. Como Y un se suman triángulo y las un áreas. rectángulo, sí. Yo dije cuadrado. Como un triángulo y un rectángulo es. Bueno, el cuadrado es un tipo de rectángulo, ¿no? Ustedes saben eso, ¿no? Cuadrilátero, entonces. No, un rectángulo. Un rectángulo. Pero el cuadrado Sí, señor. es un rectángulo. ¿Sí o no? Mejor dicho, un cuadrado es un rectángulo. ¿Sí? Un cuadrado es un rectángulo pero todo, o sea, todo cuadrado es un rectángulo, pero no todo rectángulo es un cuadrado. Porque para que sea cuadrado tiene que tener los lados iguales, ¿no? Pero un cuadrado sí es un rectángulo porque tiene los ángulos rectos. Entonces uno dice que un rectángulo es un cuadrilátero con ángulos rectos, que todos sus ángulos son rectos. Bueno, ya que me acordé, el examen es el miércoles, ¿no? Miércoles 4 de la tarde. Entonces, pues, todo el mundo debe estar pendiente al examen. Y o sea, conectarse con algo que tenga cámara para poder tomar la asistencia y estar pendientes. ¿Listo? Profe, es igual como la vez pasada, con la cédula, Con la cédula. con Con el la quiz. cédula y la cámara. Entonces, búsquenla desde hoy. Desde hoy téngala a la mano, ¿sí? Hoy antes de irse para tomar, vaya y búsquela, ¿sí? No, mentira, ustedes no toman. O sea, ustedes son gente de bien. No, mentira. ¡No digo nada! ¿Cuánto es el área mejor esa marrón? Geométricamente, profe, es de 17,5 centímetros cuadrados, se puede decir, o 17,5 unidades cuadradas. Sí. Ya es fácil, ¿no? Porque es 7 por 2, o sea, 7 la base por 2, 14. 7 por 2, 14. Más, aquí tienes 7 por 1, 7 dividido en 2 es 3.5. Entonces 14 más 3.5, o sea, es 17.5. ¿Sí? ¿O no? O sea, el cuadrado mide 14 de área.
14 unidades cuadradas. Y el triángulo tiene base 7 y altura 1. Entonces es base por altura sobre 2. Entonces pues sería 7 por 1, 7 dividido en 2, 3.5. Entonces ahí está el 17.5 o el 35 medios. ¿Listo? ¿Sí es 35 medios? ¿O es 37 medios? Bueno, no, es 35 medios, sí, porque la mitad de 15 es 7.5. ¿Listo? Entonces ahí está. Ahora, ya sabemos fácilmente que pues esa área pues efectivamente es 17.5 o 35 medios. Ahora, ¿cómo sabemos, cómo podemos calcular esa área haciéndolo por medio de una integral? Pues bueno, lo primero que podemos hacer para calcular esa área por medio de una integral, pues es definir cuál es la función que une a estos dos puntos. Y para definir cuál es la función que une a esos dos puntos, pues es una recta. Y pues las rectas tienen una ecuación que es fácil de calcular, pues, o sea, tiene una forma fácil de calcularle pues la ecuación que pasa por esos dos puntos. Y usted lo que hace es, pues, que define los puntos por donde pasa, que sería 0, 2 y 7, 3. Sí, 0, 2 y 7, 3, ¿cierto? Sí, 0, 2 y 7, 3. Y entonces hace algo que se llama la pendiente. ¿Qué será la pendiente? La pendiente será, entonces esto es, bueno, y2, x2, esto es y1 y esto es x1, ¿sí? Entonces, la pendiente será y2 menos y1, o sea, 3 menos 2, y x2 menos x1. Entonces, ¿qué será eso? Pues será 7 menos 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la pendiente será un séptimo. ¿Sí? Esa será la pendiente. ¿Estamos claros en eso? Sí, profesor, ¿cómo fue la pendiente? Listo. Y después uno usa algo que se llama punto pendiente. Entonces, punto pendiente vamos a usarla con este punto para que sea más fácil. Entonces le queda y menos 2 igual a la pendiente que es un séptimo por x menos 0. ¿Estamos de acuerdo? Y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Por favor, cuando vayan a multivariable, o sea, mientras sean estudiantes de cálculo o de ecuaciones diferenciales, no se les olviden estas cosas, ¿sí? O sea, yo sé que ustedes se las saben, ¿sí? Entonces, pues no lleguen allá sin sabérselo, ¿sí? No se les olvide. Ya después de que pasen ecuaciones, pues si la quieren olvidar, olvídesela. Pero mientras tanto, al menos mientras sea estudiante, que no se le olvide eso, ¿sí? Bueno, entonces, así como consejo para los próximos cursos, ¿no? Pues si pasa ¿no? Porque primero hay que pasar Entonces, pues la función le queda, la función pues pasa el 2 a sumar, entonces pues le queda un séptimo de x más un medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Profesor, ¿y por qué un B? Ah, sí, tiene razón. Más 2. Más 2, más 2. No, por error mío. Era para ver si estaban atentos. Entonces, listo. Tenemos la función, ¿no? Tenemos la función. Y ahora, entonces, ¿cómo será la integral? ¿Cómo será la integral para poder calcular esta área marrón? ¿Cómo me queda definida la integral? ¿Cómo me queda definida la integral? ¿Cómo me queda definida la integral? ¿De dónde a dónde va en X? El área. De D hasta C, De profesor. 0 a 7. De 0 a 7.
Entonces va a ser integral de 0 a 7 de la función 1/7 de x más 2 por dx. Esta es la integral que me permite calcular esa área. Pero entonces, ¿cómo calcula uno esta integral? Pues nosotros ya sabemos calcular esa integral. Y bueno, y esto de una vez lo extiendo ¿para qué? Pues para todos, ¿no? O sea, para todo el punto ese que está también en el taller. Nosotros hicimos una tabla de derivadas básicas, ¿sí? Y dijimos que las derivadas básicas pues eran estas. O sea que si por ejemplo yo quiero hacer, me sale integral de x sobre raíz de 1 menos x al cuadrado, pues esa integral es arcoseno de x, ¿sí? O si me sale la integral de 1 sobre x de x, pues ya sé que es logaritmo natural de x. Sí, eso lo sacamos acá de la tabla de derivadas básicas. Entonces nosotros ya estas derivadas ya las conocemos. ¿Listo? Porque ya hicimos el teorema fundamental del cálculo. Entonces ya sabemos que la derivada pues es la inversa de la integral. ¿Listo? Bueno, esta integral usted la puede calcular como integral de 0 a 7 de 1/7 de x más integral de 0 a 7 de 2, bueno, de x, nunca les vaya a olvidar el de x. ¿Listo? Por la propiedad de linealidad que vimos, pues usted puede sacar el 1/7 de la integral y le queda integral de x más 2 por la integral de 0 a 7 de dx. Listo. Acuérdese lo que le decía, ¿no? Acuérdese de las fórmulas. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. ¿Listo? X al cuadrado sobre 2. Más, bueno, por 1/7, ¿no? Entonces usted llega aquí y multiplica 1/7 por la integral de x al cuadrado sobre 2. Más 2. La integral de dx, si en algún momento le queda solo el dx, es porque en realidad está multiplicado por x a la 0. Porque acuérdense que x a la 0 es 1. ¿Sí? Entonces, como x a la 0 es 1, pues entonces yo le sumo 1 al exponente. Entonces al sumarle 1 al exponente, pues me va a quedar x a la 1. Y yo ese x a la 1 pues lo voy a dividir en 1. Entonces eso me va a quedar 2x. ¿Listo? Y ese 2x lo vamos a evaluar de 0 a 7. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabé de escribir acá o no? Antes de la raya esta. Acá, ¿estamos de acuerdo con lo que escribí aquí? Mire, la integral, esto no se le puede olvidar nunca. Integral de x a la n de x es x a la n más 1 dividido entre n más 1 más c. ¿Sí? O sea, se le suma 1 al exponente. En este caso, pues el exponente que está acompañando a x es 1. Pues entonces será x al cuadrado sobre 2. ¿Listo? X al cuadrado sobre 2. En este pedazo. Y en este pedazo pues será 2 por la integral de dx, pero la integral de dx es x a la 0, porque el de x está acompañado aquí por un 1, pero 1 ¿qué es? 1 es x a la 0, entonces le sumo 1 al exponente, entonces por eso me va a quedar x a la 0 más 1, o sea, x a la 1 dividido entre 1, entonces me queda 2 por x. Pues me acuerdo de que yo puedo sacar los constantes de la integral por la propiedad de linealidad. Mire, por la propiedad de linealidad, si yo tengo una constante, eso es k por la integral. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo puedo sacar el 1/7, por eso es que yo puedo sacar el 1/7 de la integral. Y al sacar el 1/7 de la integral, pues entonces por eso es que me queda esto que está acá. Esta raya que puse aquí al final es evaluar de 0 a 7.
¿Y qué significa evaluar de 0 a 7? Pues por segundo teorema fundamental del cálculo, pues esto será simplemente un séptimo que multiplica a 7 al cuadrado sobre 2 más 2 por 7, o sea, donde está x pongo 7, ¿sí? Y a eso le quito que donde está x pongo un 0, entonces me va a quedar un séptimo que multiplica a 0 al cuadrado sobre 2 más 2 por 0. ¿Estamos de acuerdo? Sería reemplazar el límite superior a la... Límite superior menos límite inferior, teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Profe, una pregunta, eso donde dice n a la, o sea, x n a la más 1 sobre n más 1, ¿eso es criterio del cociente, ese método? No, eso es la integral de una potencia. Como pues es que precisamente haciendo el taller salió pues básicamente parecido a eso, se pudo usar este método y se llama el criterio del cociente. No, pero es que eso es en series. Ya pasamos de series, ya no estamos No, hablando no, de no, sí, series. yo soy profe, pero solo lo decía, sino que también había aplicar acá. Y No, pues no, 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 esto, no, 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 no se confunda. No, listo, no, no. Eso son cosas aparte. listo. Bueno, no tan aparte. No tan aparte, porque hay algo que llama el criterio de la integral y es casi prácticamente eso, pero no, 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 olvídese, olvídese, olvídese. Piense que eso es aparte, ¿sí? Eso es una isla ya. Mientras tanto, después la vamos a unir, pero déjela ya aparte. ¿Listo? Listo, profe. ¿Mm? Entonces, o sea, sí hay integración entre las ramas de las matemáticas, yo no le digo que no, pero mientras tanto, quédese quietico. Entonces, ¿qué pasa? Pues digamos, ¿cuánto me da esto? Pues bueno, es claro que todo lo que está aquí a la derecha, creo que es claro, ¿no? Que todo lo que está aquí a la derecha, eso me da 0. ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, y entonces ahora hay que calcular pues lo que está aquí a la izquierda. Pues bueno, es un séptimo por 7 al cuadrado sobre 2. Esto casi nunca ocurre, pero pues aquí pasó. Pues un séptimo de 7 al cuadrado sobre 2, pues uno divide aquí 7 y le da 7 medios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, porque como aquí hay un 7, 7 por 7, pues lo divido en 7, pues me queda 7 medios. ¿Sí? Más 14. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Bueno, pues esto es lo mismo, entonces aquí esto, cuando yo tengo una cosa de estas, pues esto es lo mismo que hacer 7 medios más 14 por 2 es 30 y... Oh, no, perdón, es 28 medios. Es 28 medios, o sea, multiplico este 14 en el numerador y el denominador por 2. Entonces me da 7 medios más 28 medios, 7 y 28 es 35 medios. Y ahí está precisamente el 17.5. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, vean. Calculando la integral, pudimos encontrar el área bajo la curva. Que nosotros ya sabíamos cuánto era esa área, sí. Pero entonces, pues ya la calculamos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, para eso nos va a servir la integral. La integral entonces nos va a servir para poder calcular la integral entonces. La integral entonces nos va a servir pues para calcular el área precisamente debajo de la curva. Bien. Ahí entonces nos está dando pues 35 medios.
Otro ejemplo, y este ejemplo pues sí ya lo va a resolver usted. Sí, lo va a pensar usted. A ver, vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner más o menos la misma historia, pero entonces voy aquí, voy a borrar acá. Y entonces no sé, vamos a poner cualquier función. Vamos a poner, ¿qué función ponemos? No, vamos a poner una cuadrática normalita. X al cuadrado más 5x más 1. Ay, más 10. Así sí sirve. Esa función. ¿Listo? Y entonces vamos a calcular el área que vaya desde menos 5 hasta 1. ¿Dónde encuentran 1? Por acá arriba. Sí, me sirve. A ver, si integral. O sea, entonces vamos, pues claramente, pues GeoGebra la va a calcular fácil, ¿no? Entonces f, el extremo inferior del intervalo sería menos 5, dijimos, ¿no? Menos 5 hasta 1. Esa área. ¿Listo? Bueno, GeoGebra ya nos da el resultado, ¿no? O sea, mire, y dio un número entero y sin querer. Pero entonces, listo. Vamos entonces a verificar que efectivamente el área que está debajo de la curva en el intervalo que va desde menos 5, desde menos 5 hasta 1, efectivamente me da 42. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la cuenta. Háganla ustedes, por favor. Voy a pausar el video mientras tanto. Los escucho, a ver. Lluvia de ideas. Así como los como si estuviéramos en una clase de ingeniería industrial. A ver, lluvia de ideas. Yo no me voy a reír. Usted me hizo reír. Ay, ¿por qué me hace reírme a mi propio chiste? No me gusta. O sea que no son buenos chistes. No, son buenos chistes. Lo que pasa es que usted me hace reír. Bueno, entonces, digamos, lo primero que uno se va a preguntar es, ay, pero profesor, ¿por qué me metió un número negativo? No pasa nada, no pasa absolutamente nada con poner un número negativo. Digamos, o sea, siempre, bueno, digamos aquí por el momento no lo he dicho, pero no pasa nada desde que siempre el intervalo vaya creciendo, ¿sí? Si el intervalo no va creciendo, pues entonces uno multiplica por menos la integral. Sí, pero bueno, eso va a ser propiedades que vamos a ir mirando de aquí en adelante, ¿listo? Pero por hoy lo que me interesa es que me entiendan. ¿De dónde a dónde va la integral? De Menos 5 menos a 1 cinco Desde cuadrado. menos 5 a 1. De menos 5 a 1. O sea, todos estamos de acuerdo con eso. ¿Sí? ¿Sí o no? El límite inferior es menos 5 y el límite superior es 1. ¿Sí Sí, o no? A ver. O sea, no, porque si no partimos de acá, estamos mal. Estamos para el perro, o sea, estamos mal, perdón la expresión. Estamos mal. Vea, si ve Jackson sí respondió. El límite es de menos 5 a 1. A ver, Jesús Gutiérrez. ¿Está de acuerdo en que eso va de menos 5 a 1?
Nada, no responden. Valentina. Valentina. ¿Nadie? No, 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 no. Señor profe, A ver, la señal Valentina. está mala. ¿Dónde andaba Valentina? No, profe, es que está lloviendo y se entrecorta mucho. Bueno, No lo entiendo muy bien. bueno, entonces Valentina, ¿está de acuerdo en que el intervalo del área que estamos calculando va de menos 5 a 1? No sé, profe. Bueno, entonces le digo, el área, o sea, uno en X define de el punto mínimo, o sea, el punto menor donde puso el área, o sea, el área la estamos calculando, el punto menor a partir de donde se está calculando el área es menos 5, ¿sí? Y el punto mayor donde se está calculando el área es 1. Entonces, el área debajo de la curva pues se va a calcular desde menos 5 hasta 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es, digamos, o sea, son los límites a partir de donde se está calculando el área bajo la curva. ¿Sí? El área bajo la curva se está midiendo desde menos 5 hasta 1. ¿Listo? Ah, sí, señor, sí. Sí, eso sí lo entiendo. Bueno, listo. A ver. Jefferson. Suárez, presente, profe. A ver, Jefferson, vea, póngale cuidado. Ahora le voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué escribo aquí? ¿Cuál es la función que escribo aquí? Tenemos que hallar primero la pendiente y después la punto pendiente, profe. No, Y tenemos que poner 1x más 15. Así no es como hicimos el ejercicio anterior, profe. no. No, el ejercicio anterior lo hicimos así porque no Entonces, teníamos quién era la función. Porque había que construir la función, pero es que aquí ya tenemos la función. ¿Quién es la función? X cuadrado más 5 x al cuadrado más 5x más 10. X al cuadrado más 5x más 10. O sea, los ejemplos Entonces evolucionan. me quedó mal lo que estaba haciendo. ¿Ponemos la función? Listo, profe. Usted pone la función. Listo. Me Claro, quedó pues mal todo es lo el que área estaba bajo haciendo. la curva. No, Entonces usted pone la curva sí, y señor. el área que está debajo de esa curva. Ahora, vamos a resolver esta integral. Entonces, ¿cómo resuelvo esa integral? A ver, vamos a preguntarle a alguien. A ver. Brian Bastos. Brian Bastos. ¿Quién es Brian Bastos? ¿Quién es Brian Bastos? ¿No existe Brian Bastos? No existe Brian Bastos, vea. A ver, Camilo Argüello. ¿Quién es Camilo Argüello? Señor profe, ¿Cómo resuelvo esa integral? profe, ahí creo que trato como de derivar, ¿no? ¿De derivar a quién? Derivar no, integrar. Estamos integrando. X cuadrado con dx, ¿cierto, profe? Después 5x con dx y después ¿Linealidad? 10x. Exacto, o sea, integral de menos 5 a 1 de x al cuadrado de x más 5 por la integral de menos 1 de menos 5 a 1 de x más integral 10 por la integral de dx. Al menos mientras aprendemos de menos 5 a 1, al menos mientras aprendemos a calcular integral,
a calcular integrales, pues las vamos a separar y las vamos a hacer por, o sea, cada pedazo. Póngale cuidado que en 2 semanas ya vamos a poder resolver esa integral de una. Esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es que en 2 semanas ya podamos hacer esas cuentas como nada. Entonces, la Profe, la integral, del parcial. la integral, ¿no? Y en el parcial también las deben saber hacer. O sea, estas integrales las deben Profe, saber hacer en el en parcial. el parcial va a haber integrales. Claro. Vale. A ver, integral. ¿Cuánto me da la integral de x al cuadrado? X al cubo sobre 3. Exacto, muy bien. ¿Ve que sí saben? X al cubo sobre 3 más, ¿cuánto me da la integral de x? Bueno, por 5. 5x, profesor. ¿Seguro? 5x al cuadrado sobre No, no, 2. señor. Profe, ¿me puede 5x al explicar, por cuadrado favor, sobre por qué le dio 2. x al cubo sobre... Porque le suma 1 al exponente y divide en ese número. Entonces aquí tiene x al cuadrado, pues entonces es x a la 3 sobre 3. 2 más 1, ¿cuánto es? Casi siempre 3, ¿no? No, o sea, eso, o sea, x al cuadrado, o sea, se sonó feo. O sea, no, x al cuadrado, o sea, x a la 2. ¿Sí? Entonces está el 2, le suma 1, entonces le queda x a la 3. ¿Sí? Y luego divide ese x a la 3, lo divide entre 3. Por eso le queda x a la 3 sobre 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuánto da la última integral? 10x. Profesor, ahí decía 10x. 10x. Evaluado de menos 5 a 1. 10x evaluado de menos 5 a 1. Entonces, ojo con lo siguiente. Ojo con lo siguiente. Entonces, reemplazamos en el límite superior de la integral. ¿Cuál es el límite superior de la integral? 1. Entonces, ponemos donde está x, ponga un 1. Entonces, ¿le va a quedar qué? Pues le va a quedar 1 a la 3 sobre 3 más 5 por 1 al cuadrado sobre 2 más 10 por 1. ¿Estamos de acuerdo? Y la otra la tenemos que restar, profe, con el inferior. Menos. Y ahora ponemos el menos 5, lo ponemos donde está x. O sea, sí tenemos que restar, pero después de evaluar. Hay que evaluar primero. Entonces queda menos 5 a la 3 sobre 3 más 5 medios de menos 3 al cuadrado más 10 por menos 5. Sí, o sea, evaluamos, o sea, ponemos donde está x, ponemos menos 5. Y resolvemos cada paréntesis. Entonces vamos a resolver cada paréntesis. Me queda 1/3 más 5 medios más 10. Eso me da el primero, ¿no? Porque 1 a la 3 es 3 y 1 al cuadrado es 1. Entonces sería 1/3. Aquí sería 5 medios y aquí sería 10. Menos. Ahora, 5 a la 3, ¿cuánto es 5 a la 3? Profe, qué pena, me perdí. ¿Dónde? Aquí en 5 medios, menos 3 al cuadrado, ¿por qué menos 3? ¿No debería que ser 5? Menos 5, perdón. Ah, sí, tiene toda la razón. Toda la razón, man. Gracias. Era para ver si estaban atentos. Y estaban atentos. Entonces,
Profe, ahí da 120, menos 125 Menos 125. sobre 3. Más 5 al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. 25. Pero entonces 25. por el 5 sería 125 medios. Positivo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en que queda positivo? Sí, señor. Menos 50. Menos por menos más. Sí, menos por menos más, menos mal. Y 10 por 5, 50 menos 50. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, listo. Entonces tenemos esto aquí a la derecha, tenemos esto aquí, bueno, tenemos aquí esa cuenta. Entonces vamos a reducir esa cuenta. Entonces vamos a reducir esa cuenta. Yo creo que la mejor forma es la calculadora, porque pues mientras nos ponemos a hacer eso se nos va todo el día. Más 5 medios, más 10. La primera daría 77 sextos menos, y ahora entonces sería menos 125 tercios más 125 medios menos 50. Entonces eso sería, a mí me dio esto, menos 175 sextos. Y entonces eso qué me da, bueno, eso me da, pues menos por menos es más otra vez, entonces daría 77 más 175 sextos. Y eso da, entonces hay que sumar 77 más 175. Eso da 252 sextos. 5 y 2, 7 y 2, 9. Sí se puede dividir entre 6, ¿no? Recuerden que para que un número sea divisible entre 6 es porque es múltiplo de 3 y múltiplo de 2. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Yo creo que sí. Que un número es divisible por 6 y usted lo puede dividir por 3 y lo puede dividir por 2. Al tiempo, ¿no? Y entonces, cuando un número es divisible por 3? Un número es divisible por 3 si la suma de los dígitos es múltiplo de 3. Entonces usted sume los dígitos de 252. La suma de los dígitos de 252 es 2 y 5, 7 más 2, 9. Entonces, 9 es múltiplo de 3, sí. Entonces, como 9 es múltiplo de 3, se puede dividir por 3. Y se puede dividir por 2 porque es par. Entonces, eso me da un número entero. Entonces, sería 252 dividido en 6. Y 252 dividido en 6 da 42. O sea, que nos quedó bien. 32. O sea, nos quedó bien. Vamos bien. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Me entendieron todo lo que hice? Profe, ahí la clave es saber plantear la integral, ¿cierto? A partir de ahí. La clave es saber plantear la integral. Siempre esa será la clave. De aquí en adelante, de aquí hasta que se acabe el curso, lo ideal es saber escribir cómo queda la integral. Ya sean cascarones cilíndricos, arandelas, anillos, cualquier cosa de esas. Eso es saber plantear la integral. Y saber resolver la integral, ¿no? Entonces, yo espero que recuerden bien de cómo plantear una integral. Y por ejemplo, que no se asusten cuando les salga una integral así, que les salga, por ejemplo, no sé, integral de 9x al cuadrado más 10 sobre x cuadrado más 1. Por ejemplo, una integral así. Entonces, cuando ustedes tengan una integral así, y no la voy a evaluar, la voy a hacer así. Y cuando les digan que haga división larga es división de polinomios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo usted hace una división de polinomios?
pues, a ver, vamos a recordar cosas cosas de qué, división larga es lo mismo que división de polinomios. Esto cuando uno estudia matemáticas formales, hay algo que se llama álgebra moderna, ¿sí? Eso no lo ven los ingenieros, deberían verlo, pero no lo ven. Y uno estudia algo que se llama teoría de cuerpos. Resulta que la teoría de cuerpos es básicamente hablar de las propiedades que tienen los números naturales, no, los números enteros con la suma, y los números racionales también con la suma, ¿sí? Con la suma y la multiplicación. Resulta que uno allá puede dividir, ¿sí? Entonces, por eso los polinomios también tienen esa propiedad, o sea, los polinomios también usted los puede ver en algún sentido los polinomios es como si usted trabajara con números reales, ¿sí? O sea, usted los polinomios los puede sumar y los polinomios los puede multiplicar. Y entonces, uy, he hecho mucho jengibre. Entonces, ¿qué? Entonces, digamos, uno puede dividir polinomios. ¿Y cómo divide polinomios? Vea. Uno divide polinomios, uno reescribe el polinomio que está aquí en el numerador, lo reescribe así y aquí pone el otro polinomio. ¿Listo? Y entonces uno hace como si hiciera una división, como una división de colegio, pero con las que hacen con resta. Entonces no se vamos a dividir, por ejemplo, 355 entre 15. ¿Sí? Entonces, ¿uno qué hace para dividir 355 entre 15? ¿Sí? O sea, una división de total de colegio, ¿sí? De esto cuando lo ve uno, pues en primero ve uno esto. Entonces, 2. ¿qué en segundo? No, profe, que ponga 2. Y ahí comenzamos. Entonces toma Para 2. comenzar a dividir. ¿Por qué no puede tomar 1? ¿Por qué no puede tomar 1? Porque le hace falta. ¿Qué significa que le haga falta? Que 15 no cabe en 3. ¿Pero qué significa que el 15 no quepa en 3? ¿Qué es eso? ¿No lo han pensado nunca? O sea, ¿qué significa que el 15 no cabe en 3? Pues que el 15 no quepa en 3 significa que no hay las suficientes partes, o sea que 3 no es lo suficientemente grande para dividirlo entre 15. O sea, eso es como lo que le dije, como lo que le dicen a usted, ¿no? O sea, usted no es lo suficiente para mí, ¿sí? Entonces, pues, en ese sentido, en ese sentido, pues, el 3 no es suficiente para el 35, ¿sí? Profe, eso le trata de decir simplemente que a mí me enseñaron así, ¿no? Yo no sé por qué tengo que explicar mi chiste. Bueno. Entonces, ¿cuántas veces cabe 15 en 35? 2 veces. 2 veces. Entonces, 2. Entonces se llega y multiplica. Pero esa división con resto, pues yo no sé usted cómo le enseñaría, ¿no? Pero, pues generalmente lo que se enseña es sin resto, ¿no? O sea, que usted multiplica y lo resta de una vez. Pero en realidad vamos a hacerla así. O sea, vamos a multiplicar 2 por 15. Eso me da menos 30. O sea, 2 por 15 nos da 30. Lo ponemos negativo acá y hacemos la resta. Entonces nos da 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me entienden lo que hice o no? Sí, señor. Sí, señor. O sea, Sí, no... señor. Sí o no. Sí, luego se baja al 5. Y luego se baja el 5. Entonces aquí me queda 5. Y ahora busco entonces el 15. ¿Cuántas veces cabe 15 entre 55? 3 veces. 3.
Entonces sería 3 por 15 es 45. Entonces escribo aquí el 45 restando y hago la resta. ¿Y esa resta cuánto me da? Pues esa resta me da 10, ¿no? Y esto es lo que yo llamo el residuo. Esto es lo que yo llamo el residuo. ¿Por qué esto se llama el residuo? Porque 15 ya no cabe más acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, o sea, estoy hablando de cosas de tercero primaria. Pero ¿para qué hablo de esas cosas de tercero primaria? Para poder Sí, entender, señor, está claro. para poder entender, sí, o sea, que sí, no, mucha desgracia. Sí, no, no, mentira. Pero, o sea, para hacer lo mismo acá con lo de la derecha. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Solo que acá entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar. Solo nos va a interesar el x cuadrado. Sí, lo que pase del x cuadrado en adelante no me interesa. Solo me interesa lo que pase con el x cuadrado. Por el momento, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces cabe x al cuadrado con entre 9x al cuadrado? O mejor dicho, 9 veces. 9 veces. 9 veces. ¿Sí? Entonces aquí queda 9. 9. ¿Listo? Y ahora sí vamos a multiplicar todo el polinomio que está aquí en el divisor. Entonces me va a quedar. Profe, ¿Qué pasó? profe, venga una pregunta, ¿por qué colocó 9x al cuadrado más 0x más 10? Por lo siguiente, porque ahorita le hago otra división para que me entienda por qué. Es que aquí no se va a notar. Pero es por lo siguiente, o sea, es porque aquí, Listo, profe. cuando usted multiplica 9, o sea, es porque si aquí hubiera, por ejemplo, piense que no es x cuadrado más 1, sino, esta es otra cosa, ¿no? Si hubiera esto, ¿sí? Entonces, cuando yo haga la multiplicación, pues me va a quedar 9 por 1, me va a quedar menos 9, y aquí me va a quedar 9 por x, me va a quedar menos 9, x. Entonces yo necesito el 0x para poder hacer la columna, ¿sí? Para poder restar bien. Es por eso. Ah, ya es como añadir ceros en una resta, puede decir así o algo. O sea, es añadir los ceros para poder Sí, tener las columnas. sí, ya la entendí, profe. Es para tener todas las columnas y poder Eso. hacer bien Y para que quede en orden. Para no perderse. ¿Sí? Es por eso. Entonces aquí 1. Entonces aquí me va a quedar 9 por 1 es menos 9. Y 9 por x cuadrado lo paso aquí negativo, entonces me va a quedar menos 9x al cuadrado. O sea que yo hago esta resta y al hacer esta resta me va a quedar 0x al cuadrado. Pues aquí también queda 0x más 0x más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, señor. Para todos. O sea, puedo preguntarle a cualquiera. Humberto Flores. ¿Quién es Humberto Flores? Profe, ahí salió que abandonó la reunión. ¿Se salió? Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? Esto, digamos, si hubiese ahí un exponente de x a la 1, se multiplicaría el 9 por el x a la 1 para colocarlo debajo del 0x, ¿no? Sí, exactamente. Sí, Ah, eso ok, era lo que le gracias. decía a alguien. Lo que me preguntaban Gracias. anteriormente. X con X, X al cuadrado y constante con constantes, profe. Sí, siempre, siempre. Y entonces, vea, y entonces ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que 9x al cuadrado más 10 sobre x al cuadrado más 1, usted lo puede escribir como 9 más 1 sobre x al cuadrado más 1. ¿Por qué? Porque pues como este 1 le quedó de residuo,
y usted ese 1 no lo puede quitar de ninguna manera. Entonces, pues le toca escribirlo aquí, ¿sí me entiende? Y entonces, y usted puede hacer aquí la multiplicación, o sea, usted puede, digamos, hacer esta suma y resulta que pues le va a quedar 9 por x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado más 1 más 1 sobre x al cuadrado más 1, y pues efectivamente le va a dar el polinomio donde arrancó, o la división de donde arrancó, porque le va a quedar 9x al cuadrado más Profe, 9 más 1. ¿Qué pasó? ese 1 sobre x al cuadrado más 1 es el el último 1 Es el y se le último suma 1. el denominador. Es el ¿Sí? residuo. Es El es residuo, el último término. sí, es el último término que queda. Es el 1 Listo, dividido profe. entre x cuadrado más 1. ¿Listo? Y ahí se le pone el denominador sobre el denominador. Ajá, sí. O sea que esa integral que está allá, esa integral de 9x al cuadrado más 10 sobre x al cuadrado más 1 de x, me va a quedar la integral de 9 de x más integral de 1 sobre x al cuadrado más 1 de x. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esa integral de la cual partí, que fue esta, después de hacer división de polinomios, pues me da 9 más 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Listo? O sea, esta expresión la puedo escribir como esta. Y al reescribir esa expresión así como 9 más 1 sobre x cuadrado más 1, al reescribir eso, pues entonces pues ya la puedo integrar más fácilmente. ¿Por qué? Porque me va a quedar entonces integral de 9 por dx, pues me va a quedar 9x. ¿Sí? Y la integral esto, entonces yo tengo que irme a buscar allá las tablas de derivadas que ya habíamos trabajado, y en las tablas de derivadas que ya habíamos trabajado me toca mirar cuál derivada me da 1 sobre 1 más x al cuadrado, o 1 sobre x cuadrado más 1, que es lo mismo, ¿no? Y pues efectivamente es arco tangente de x. ¿Estamos de acuerdo? Con esta Sí, señor. Entonces, pues esto me va a dar más arco tangente de x más c. Y ahí tengo el valor de esa integral. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿me puede explicar esa última parte, por favor? Esa ya la integral. Porque es que la integral de 1 sobre x Ya para cuadrado ver más 1 es arco tangente. esa partecita azul, profe, casi no la entiendo. La partecita azul y la amarilla. No, por eso le digo, o sea, usted escribió 9x cuadrado más 10 dividido entre x cuadrado más 1, usted ya pudo reescribirlo de esta manera. ¿Sí? O sea, usted sabe que esto que está aquí es igual a esto. ¿Por qué? Por la división larga. Sí, señor. Listo. Pues entonces, como usted escribió esto que está aquí, entonces usted lo puede escribir como la integral de 9 más la integral de 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya, profe. ¿Seguro? O sea, usted ya demostró que 9x... Profe, es que es esa parte de... ¿De qué? ¿Cómo, profe? ¿Qué no entendió? Ese 9 más 1 sobre x cuadrado más 1 es lo que me dio, sí, usted me lo explicó hace un momento. Y ese mismo, o sea, eso fue lo que me dio en la división que se realizó. Sí, Y de esa acuerdo. misma cosa la coloco aquí en la integral de 9 de x
Integral de 1 sobre x cuadrado más 1 de x. Eso es, ahí quedé. Y ya la última parte, profe, la amarilla. No, pues la integral de 9x es, la integral de 9 es 9x. No, la integral de 9x, de 9 es 9x. Esa no debe tener duda. Sí, y la integral de 1 sobre x cuadrado, sí, y 1 sobre x cuadrado más 1 es arco tangente de x. Sí, eso Sí, siempre cierto, y será ahí se le arco suma la tangente de constante x. que es Y ahí se le suma la constante, sí. Ah, listo, profe. La integral siempre que usted tenga integral, que por ejemplo Profe, aquí, que me permite un momento para copiar. pues mientras tanto yo explico esto, o sea, la integral de 10 sobre x cuadrado más 1, pues usted puede sacar el 10 de la integral y aquí le queda 1 sobre x cuadrado más 1 de x, ¿sí? Pero entonces este integral, pues usted ya sabe que este integral que está acá es efectivamente arco tangente de x más c, ¿listo? Porque la integral de 1 Sí, sobre x señor. cuadrado más 1 es arco tangente. Más 1. No más otra cosa sí, no sé. Pero más 1 es arco tangente de x. Más otra cosa ya toca irse por otro lado. Bueno, ¿listo? Entonces ya me gané, yo toca calificar el taller sobre 37 porque yo me gané 13 puntos. Ah, ¿cómo se le ocurre, profe? Claro, pues yo ya hice, ya resolví este problema. No, pero no tampoco. Claro, ya me lo gané. Bueno, Eso es una ayuda, profe. no es porque mucha gente me preguntaba eso, o sea, y, pues, entonces toca entregarles todo, man. En el parcial no va a ser así. Es porque es el taller. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo de área. ¿Listo? Me interesa que sepan calcular. Me interesan que sepan calcular. Ah, no, pero también deben saber calcular integrales de este estilo, ¿no? Bueno, vamos a poner un área. Y si nos alcanza el tiempo, pues hacemos otra integral de sustitución simple. Porque ya la habíamos hecho. Entonces usted ya debe saber resolver integrales de sustitución simple. A ver. Vamos a hacer entonces integral. Primero me va a decir qué es esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esa integral? Que el área va de 0 a 2, ¿no? El área va de 0 a 2. ¿Y quién es Y la nos dan la curva? función. ¿Y quién es Nos la dan la función? función. 2x al cuadrado menos 3x. Ah, perdón, 2x. 2x al cubo, a la 4, profe. Menos 3x al cuadrado más 5. Esa es la función que nos da. No hay necesidad de hallar la función, la pendiente ni la punto pendiente. No, ahí no, porque ya le dan la función. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso exactamente, no? La ecuación es 2x a la 4 menos 3x al cuadrado más 5. Esa será su curva. Y entonces usted está calculando el área que va de 0 a 2 debajo de esa curva. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es esa integral? Profe, un momento para hacerla. Hágale, entonces, listo, está bien, le va a dar el momento para hacerlo. Entonces,
Y ahorita miramos en GeoGebra, o sea, calculamos la integral y después miramos en GeoGebra a ver si le da eso o no. Entonces, me va a quedar integral de 0 a 2 de 2 por x a la 4 de x. Menos 3 integral de 0 a 2 de x al cuadrado de x. Más 5 integral de 0 a 2 de x. ¿Listo? Y entonces, bueno, calculamos la integral. Entonces me va a quedar 2 integral de 0 a 2 de x al cuadrado de x. Esa integral pues me va a dar x a la 5 sobre 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Menos 3. 3, ¿por qué? Por la integral de x al cuadrado de x. ¿Cuánto me da la integral de x al cuadrado de x? X a la 3 X a la sobre 3 3. sobre 3. X a la 3 sobre 3. Más 5. ¿Y cuánto me da la integral de x? X. 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 Evaluada de 0 a 2. Bien. Entonces, evaluamos, ¿no? Entonces, segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, evaluar. Entonces, me va a quedar 2 que multiplica a. ¿Que multiplica a quién? A 2, profesor. A 2 a la 5. Sobre 5. Menos 3 por 2 a la 3 sobre 3. Bueno, en realidad voy a quitar ese 3, ¿sí? Porque 3 dividido en 3 es 1, ¿sí? Menos 2 a la 3. Menos 2 a la 3. Más 5 por 2. ¿De acuerdo? Menos. Sí, señor. Menos 2 por 0 a la 5 sobre 5 menos 0 a la 3 menos 5 por 0. O sea que eso, ¿cuánto me da? Me da, a ver, me daría 2 a la 6 sobre 5 menos 2 a la 3 más 10 menos 0. ¿Sí estamos? O sea, porque todo esto que está aquí a la derecha del menos, pues me da 0. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, bueno, entonces eso me daría 2 a la 3 es 8, menos 8 más 10 es 2. Entonces sería 2 a la 6. ¿Por qué 2 a la 6? Porque pues 2 por 2 a la 5, pues 2 a la 6. Entonces sería 2 a la 6, 2 a la 6 sobre 5 más 2. Que sería lo mismo que multiplicar, que hacer 10 quintos, ¿no? O sea que eso sería 2 a la 6 más 10. ¿Cuánto es 2 a la 6? 64. O sea, sería 74 quintos. ¿Sí estoy bien o no? Sí, señor. Sí, a mí me iba así, profesor. Bueno, entonces 74 quintos. Vamos a ver si nos quedó bien. Profe, ¿Qué pasó? profe, ese 10 quintos es... ¿De dónde sale eso? Pues de 8 menos 8 más 10, ¿cuánto es? Dos. Ah, ya, 2. Y 2 es lo mismo que 10 quintos. ¿Listo? Bueno, Sí, señor. entonces nos está dando 74 quintos. Listo, entonces 74 quintos. Ese sería el valor del área bajo la curva. Entonces vamos a mirar si efectivamente pues eso es o no es. Entonces, ¿cómo es que es la función? 2
2x a la 4, ¿cierto? A la 4. 2x a la Sí, 4 señor. Menos 3x a la 2. menos 3x a la 2 más 5. Esa es la función. ¿Y de dónde a dónde? De 0 a 2, ¿cierto? 0 a 2. Ahí está, 14.8. ¿Eso es lo que decían que daba? A ver. Sí, señor. está bien. Ahí está bien. Es 74 quintos, ¿es? 74 quintos. Sí, efectivamente, 14.8. ¡Listo! Eso sería entonces el cálculo del área. ¿Listo? Preguntas, dudas, comentarios. Bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, lo del L'Hopital. Profe. ¿Qué pasó? A mí lo único que me quedó claro, o sea, estoy un poco enredado, es cuando le da 2 por 2 a la 5, le dio 2 a la 6. ¿Por qué? Pues porque usted está multiplicando acá. Usted está multiplicando esta fracción por 2. Y multiplicar fracciones, usted las fracciones siempre las multiplica de frente. ¿Sí? Las fracciones siempre las multiplica de frente. ¿Sí me entiende? De frente. Numerador con numerador y El 2 que denominador está por denominador. fuera del paréntesis lo convierto en una fracción 2 sobre 1. Sí. Y entonces, no, pues no es necesario, pero sí, listo, está bien. Si lo quiere ver así, véalo así. O sea, 2 sobre 1, entonces multiplica numerador con numerador, entonces le queda mismo exponente, misma base, suma exponente, entonces le queda 2 a la 6. Y abajo le queda 1 por 5, 5. Entonces le queda 2 a la 6 sobre 5. ¿Listo? Ya entendí. Bueno, eso es teorema fundamental del cálculo. Bueno, formas, esto de formas indeterminadas, ¿no? Entonces, lo de formas indeterminadas, pues le va a servir para calcular los límites de sucesiones y series, ¿sí? Entonces, recuerde, para el parcial, recuerde que debe saber cómo se construye una serie, que hay un ejemplo en el taller, entonces, de cómo se construye una serie. La del medicamento es una serie. Sí, las dos son de medicamento, ¿no? Sí, la uno es medicamento y... Sí, las de medicamento son series. Determinar si una serie es convergente o divergente. Entonces pues... ¿Por qué criterio se va a ir? Entonces, conocer el criterio de las series geométricas, ¿no? Entonces, el A por 1 menos R, entonces saber qué eso da. Saber, esto es indispensable, o sea, lo primero que usted tiene que aplicarle a una serie es criterio enésimo de la divergencia. Siempre, calcular el límite cuando n tiende a infinito. Si el límite cuando n tiende a infinito no le da ceros porque la serie diverge, o sea, lo del quiz, ¿sí? Entonces, pues saber calcular esos límites al infinito. Bueno, saber cuando una serie es telescópica, los criterios de comparación y más que el criterio de comparación, a mí me parece que el criterio vital es, si usted el criterio de la divergencia le da 0, usted siempre vaya hacia el criterio del cociente. Siempre el criterio del cociente lo va a salvar. Entonces usted se va al criterio del cociente y pues bueno, si ρ es menor que 1 o ρ es mayor que 1, ¿sí? Entonces pues el criterio del cociente téngalo siempre en cuenta. Y pues por medio del criterio del cociente pues usted va a poder decidir si el límite le da 0, ¿no? Si el límite del criterio enésimo de la divergencia le da 0, entonces usted se va con cociente. La cociente va a la fija. Si ya con cociente no le salió, ahí sí ya preocúpese porque la serie sí puede ser complicada. Entonces si ya se complica de más, pues entonces ya le toca irse a esto del criterio de comparación. Y acuerda que el criterio de comparación era básicamente coger el coeficiente del polinomio más grande dividido entre el otro coeficiente. Y así lo sacaba. ¿Listo? Con sucesiones puedes calcular el límite al infinito. Bueno, ya esto ya se trabó.
Entonces, pues, esa es la idea, ¿sí? Y de antiderivadas, no, esto ya no sirvió, vea. Profe, se viene. No, es que no me carga, no sé por qué. Entonces, de antiderivadas es conocer las derivadas básicas. Sí, o sea, conocer las derivadas básicas. Y las integrales básicas, sí, o sea, la de x a la n. O sea, saberse esto. Mire esto. Entonces, que la integral de... No, esto es integral por partes, no. Digamos, esta, la de x a la n, ¿no? Entonces, x a la n es 1 sobre n más 1 por x a la n más 1, si n es distinto de 1. Y que la integral de seno es coseno, que la integral de coseno es seno. Y todas esas cosas hay que saberlas, ¿listo? Integral de seno es menos coseno. ¿Listo? Y ya, eso es el parcial. Mire, es saberse esta tablita Y el básica. área, ¿no? Y el área. Entonces, saber que el área, la integral acumula área, entonces ver la función, entender la función y entender cuál es el área que está calculando debajo de esa curva. ¿Listo? Esa es la idea, para que lo tengan claro. Bueno, no es más. Se acabó esto por hoy.